El poeta cubano José Ángel Buesa dijo: solo es grande en la vida quien sabe ser pequeño. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Ah, caray, qué linda cita, sencilla. Bueno, pues vamos a ver cómo se relaciona con el primer caso de hoy. Señor director, please, que pasen los litigantes. Aunque yo no sea tan alto, que no se equivoque. Lo que le falta de tamaño, le sobra de descaro. Buenas tardes, bienvenidos. Joe, tú eres el demandante de este caso. Sí. Descríbeme quién es Fernanda, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Buenas, ella es mi ex jefa. Tu jefa, sigo siéndolo. Ex jefa, y la estoy demandando por $20,000 y también por el contrato que que tenemos en común para poderlo anular, porque también ella me hizo pasar una muy mala experiencia en la que fui copiado, arrasado sexualmente. Fue una de las peores cosas que he pasado. Sí, eso es lo que estoy buscando. Bueno, ok, ahora explícame los hechos del caso, por favor. Bueno, yo estoy haciendo mi maestría y entonces también tengo un trabajo, claro, para poderlo mantener. ¿En qué estás haciendo tu maestría? En negocios internacionales. Ah, qué bien, muy bien. Ya. Ok. Y entonces, por la noche, trabajo un event plan. Planificamos eventos y cosas así, y trabajamos en el club de ella. Ah, ella tiene un club. Sí, ella es la dueña de un club. Okay. Entonces, una noche, cuando ya habíamos terminado de hacer la fiesta, porque nosotros hacemos fiestas en todas partes, alrededor del mundo, en la noche, estábamos trabajando en el local de ella, y terminamos, y yo, joven, me pongo a festejar, y me pongo a tomar un poco, y eso, y entonces me pongo a bailar en el escenario, y todo el mundo se vuelve loco, le llama la atención, porque como yo soy, y entonces... ¿Tú eres chiquitico? Sí, yo soy chico y entonces tampoco luzco tan mal, y entonces la gente se vuelve loca, y yo cuando un poquito tomaba... Baila un poquitico más. Entonces, exacto, ella lo vio, y entonces ella me ofreció un trabajo, me dijo, ¿por qué tú no vienes aquí, y te unes con los bailarines, y también puede ser tu trabajo? Yo le dije, bueno, pues perfecto, hicimos un contrato, pero yo le dejé claro en el contrato... ¿Hicieron un contrato por cuánto tiempo? Por un año. Por un año. ¿Y que tú le dejaste bien claro? ¿Qué Sí, en el contrato le dejé bien claro que yo no quería, porque yo trabajo en ese ambiente de la noche, yo sé las cosas que pasan ahí. Yo le dije a ella bien... Ay, no te hagas el inocente, por favor. Yo le dije a ella bien claro que yo no quería que me estuvieran tocando, que me estuvieran... que nada de proposiciones indecentes, como la gente Si se tú pone... O sea, tú no eres un stripper. No. Tú no eres un bailarín exótico No. donde la gente viene y te ponen dólares y te toquetean. No. Eso no es lo tuyo. No, entonces... bueno, eso... Ahí tienes el contrato que hicieron. Sí, tengo el contrato aquí. Bueno, ven, acércamelo. Bueno, ¿cuánto tú mides? Le digo a todo el mundo 5'1", pero No. un poquito más chiquito. Sí. Ya. Ok, vuelve a tu podio. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, entonces eso ahí, entre una cosa y la otra, fue tremenda locura. Nunca he tenido un seguridad conmigo que me camine o que se... Pero si tú propiamente te ofrecías. Hold on. Que me camine o que me proteja. Las chicas también cuando toman demasiado se fresquean mucho, me ponen la cara en los senos y me pasan, me recogen así por aquí, me levantan, me tratan de meterla. Es verdaderamente un dolor de cabeza que un día, ok, está bien, déjame hacerlo, pero cuando lo tienes que hacer por trabajo y lo tienes que estar haciendo todos los días ahí, pues... Es molestoso. Sí, te molesta un poco. Entonces yo le dije, mira, yo no quiero trabajar más contigo. Tenemos 6 meses de... Pero di la verdad, ¿por qué no quieres trabajar conmigo? Dilo. Tenemos 6 meses de contrato, pero me quiero salir de contrato. Y ella me dijo, ok, bueno, ¿te quieres salir de contrato? Haz algo por mí. Tengo una amiga que está haciendo una fiesta y queremos sorprenderla, hacerle una broma, un prank. Y lo único que tienes que hacer es ir ahí, y cuando ella era... están haciendo una despedida soltera. Lo que tienes que hacer es que ella va a estar durmiendo. Te vamos a poner esposarla con ella,
con ella y cuando ella se levante... Te va a encontrar ahí Me va a esposado con encontrar ella. ahí y ella no sabe lo que pasó la noche anterior y algo, es una broma, un prank, right? So, eso fue el acabose. La chica se levantó y empezó a gritar y yo estaba en mis calzoncillos y la chica gritando y empujando y dándome golpes y arrastrándome, me sacó para afuera y Ay, pero qué mal sentido del humor tenía. una loca. Ajá. Loca. Ya. Y entonces me saca para afuera, ala, y para la calle también, y un escándalo tremendo. Y la gente no sabía exactamente lo que estaba pasando. Y yo en calzoncillos y yo no sabía ni cómo salirme de para ver. O sea, se puede imaginar el shock que fue eso. La gente, venían a mí también, algunos me querían dar golpes y todo. Eso fue... Qué barbaridad. sí, eso fue tremendo. Ya más estoy demandado por los 20,000. Ok, por los 20,000 Y también me dólares y pusieron anular el contrato que le quedan 6 meses todavía de vigencia. Correcto. ¿Qué tienes ahí? Esto es el reporte de cuando la policía me arrestó. Bueno, dale, acércamelo también. El ticket y la multa. Ok, la multa que te pusieron, ok, por la broma que quedó fea. Chico, pero ¿y qué era lo que le pasaba a la chica cuando se encontró contigo? ¿Qué le pasó? ¿No te dijo? La chica tiene una fobia que yo no sabía ni que existía, que a la gente más pequeña que ella, parece que ella le asusta o algo. Yo no sabía. Y entonces, por eso fue que reaccionó así. Porque Y le vio tan estaba- chiquitico que dijo, ¿y esto qué? Ya, exacto. Ok. Y lo peor del caso es que después me entero que ella lo sabía. Aunque ella tenía conocimiento Ella sabía que la chica de tenía la fobia de la ella chica. ella me No, puso, doctora, eso no es cierto. Ella Ay, me qué de puso, mal ella me gusto. puso en esa situación. Bueno, te dieron una multa de 500 dólares por supuestamente desorden público. Ok, ya entiendo tu demanda perfectamente bien. Cabe notar una cosa, el contrato que ustedes hicieron claramente y explícitamente dice que los clientes no pueden tener contacto físico con el bailarín y que el bailarín ha de recibir protección, que tú dices que no has recibido. Y una vez. Perfecto. ¿Cómo respondes, Fernanda? Ok, yo voy a contrademandarlo a él por el incumplimiento del contrato, porque yo necesito que él culmine su contrato, porque si hicimos un contrato de ambas partes y hubo un acuerdo, él debe finalizarlo. Le explico los hechos. En la oportunidad que yo conocí a este enano siniestro, No. ¿verdad? Permiso, hay una diferencia entre enanos pequeños y pequeños. enanos. Enanos cuando tienes una deformidad genética o algo. Yo solamente soy pequeño. Ok. Aprende a hablar. Bueno, Ajá, el enanito descarado en una oportunidad yo manejo un centro nocturno, es cierto. Y él en innumerables ocasiones, él fue al centro nocturno como cliente, pero él tenía una actitud un poco regalada, un poco jocosa, se sentaba encima de los clientes, le pedía que le regalaran tragos y yo vi, hasta en una oportunidad, se puso a bailar hasta encima de una barra. Yo lo que vi fue que como él disfruta tanto esa circunstancia, y visitaba con tanta frecuencia mi local, yo dije, vamos a presentarle ¿Estaba la trabajando en tu oportunidad. local? No, bueno, pero, o sea, tú Fue ibas y te visitando, tomabas los yo no fuera tragos, ahí si no fuera por trabajo. tomabas, o sea, te regalabas con los clientes, te ofrecías. Yo Yo no, vi en la ningún oportunidad, momento. yo le dije, si tanto le gusta bailar y tanto le gusta desahogarse en vamos a proponerle el negocio. Yo le digo, tú quieres trabajar permanente con nosotros acá, no hay ningún problema. Establecimos el contrato. Luego de pasar a unos casos siguientes, ¿verdad? Pasaron los días, él después de 6 meses me dice a mí que él ya no quiere trabajar. ¿Tú le asignaste a alguien que lo protegiera de acuerdo a lo que dice el doctora, contrato? no le asigné a alguien simple porque él, cuando uno trabaja en un sitio nocturno, uno tiene que tener una conducta decorosa porque sabe que los clientes que van allá van a tener unas conductas un poco por lo del trago, por el nivel de alcohol, por lo que Pero sea. el contrato dice que tú le vas a proveer protección. Siempre y Exactamente. cuando él no sea el que se le encime a los clientes, no sea que se le ofrezca a los clientes. Yo no- y en es este que eso caso, él se le tampoco pasó. ofrecía. Yo terminaba de Sí se le trabajar. ofrecía. Un momentito, Ala. Sí se le ofrecía. Yo terminaba de trabajar y entonces, pues si al final, no sé, me quería dar un trago o algo. Soy joven ahora. Ya pero lo después puedo de hacer, tú terminas pues, de trabajar, este contrato no aplica. Esa es tu vida privada. Exacto. Tú haces Es lo que tú correcto, quieras. doctora, pero el Así que yo estoy hablando Durante el protección trabajo. durante horas de De trabajo. trabajo. Joe demanda a Fernanda, con quien tiene un contrato de trabajo, exige anular el contrato que aún le quedan 6 meses de vigencia, que ahora ella no quiere anular porque quiere que él termine el empleo los 6 meses que restan. Efectivamente, doctora. Cabe acotar de que él habla de dignidad, que habla de respeto de su cuerpo y habla de moral, cuando en realidad es todo lo contrario.
Yo tengo pruebas acá como evidencia que se la quiero mostrar donde él vende su cuerpo y se exhibe y se promueve por las redes sociales. Aquí le puede Como demostrar... prostituto me estás diciendo. Correcto. O sea, ¿Qué? vendiendo su Eso no tiene cuerpo. ni sentido lo que está Entonces, diciendo. él habla ahora de dignidad, de moral, de que no lo toquen cuando él mismo publica en un perfil abierto Esto- todo esto está en tus redes sociales. de Sí, eso fue una foto que fotografías. yo publiqué en mi Instagram. Pero eso, ¿cómo es? Que el hecho que yo publiqué una foto, exacto, no significa que quiera decir, ok, vengan y Ok. tóquenme, ok, yo voy al gimnasio, me Pero gusta ver los alguien que resultados, alguien me que se pasó conozca algo. así, Esa- evidentemente. Bueno, esta es jocosa en particular, la de la berenjena. Esta jocosa, a mí no me dice nada de que estás vendiendo tu cuerpo. Exacto. Es importante y acotar. tengo hasta mis amigos en las redes sociales Sí, y pero todo. eso es lo que ¿Dónde dice está? él. ¿Dónde está el precio? Búscalo Mírate, ahí. cállate, descarado. Ay, Es mira, importante- Plaza de Chueca, uno de mis lugares favoritos. Ahí es. Ay. Eso fue también bromeando con mis amigos en España. Se la mantiene Claro. borracho y tomando, o sea, y esa es la actitud que hago- tienes. Bueno, Durante aquí... el trabajo y Mira, fuera- durante el trabajo I'm y fuera sorry. del trabajo. Fuera del trabajo puedes ¿Y qué hacer lo tiene que que ver tú eso con el quieras, trabajo que pero estamos durante hablando? Aquí no hay durante nada el de que tú trabajo vendes no. tu cuerpo. Ok, Gracias. dime una cosa. Gracias. Déjame preguntarte una cosa. Esta chica que Ok. a quien le hiciste la broma, ya pueden quitar la foto. Gracias. Es importante acotar, doctora. La chica, ¿tú sabías que tenía No, algún esa es tipo una de cosa- fobia o algo? Como Es las importante acotar y niego categóricamente de que yo tenga conocimiento acerca de la fobia que tenía esa chica de la despedida. No Simplemente sabías. me contrataron para hacer un servicio, él lo aceptó y asumió. Si soy tan malo y si se quiere salir de mí, ¿por qué me quiere mantener vamos a los 12 pasar meses? a los testigos. Vamos a pasar a los testigos, por favor. Y dile a la doctora Geisha también que pase, Geisha Menéndez. Gracias. Al primero. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Enrique. ¿Cómo está, Eh, doctora? Buenas hola, tardes. Hola, Enrique. ¿A quién vienes a apoyar, Enrique? A Joel. A Joe. Ok, perfecto. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, yo soy primero que nada el hermano de la novia, la afectada, aparte de Joel, que también está afectado en todo esto. Por culpa de la señora, mi hermana por lo menos no pudo venir al programa porque está totalmente afectada. Ella estuvo muy consciente desde el principio. Yo no que tuve conocimiento de eso. Sí y tú lo sabía, sabes. doctora, porque No lo sabía. se le habló al principio a eso y sobre eso se basó la broma. Ella desde el principio supo todo, doctora. Yo no entiendo, no me ¿Supo cabe todo qué? ¿De qué? que mi hermana sufría de este trastorno. ¿Qué trastorno? O sea, que mi hermana no ¿Qué? podía ver a gente pequeña porque ella sufre de eso. Ah, ella tiene una fobia. Ella es una fobia que tiene mi hermana. Ella no puede estar al lado de gente pequeña, no puede ver a gente pequeña. Ya se lo Ok. pierde. La broma, ella todo desde el principio lo sabía, doctora. Se le Yo no había sé informado cómo- a ella. Exactamente. O sea, que no sabe por qué le mandó a un pequeñín. Exactamente. Vale. Yo no entiendo cómo una jefa de No, yo local... no Ok, entiendo ya, cómo tú estás perfecto, aquí. ya te Yo no entiendo. entiendo ¿Cómo cómo te tú estás llamas aquí. tú? Mi nombre es Amanda. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. ¿Tú estás apoyando a la demandada? Sí, estoy Ok. apoyando a la señora Fernanda, que es mi jefa. Yo también trabajo en el club y soy bailarina de ahí. Ok. ¿Y qué has venido a decir? A decir de qué respeto está hablando él. Si él es el primer falta de respeto, que fue una tremenda locura en el trabajo, faltándonos el respeto a nosotras, las otras bailarinas, metiendo a hombres y mujeres en el camerino para tener sexo, Ajá. de que se desnuda en el trabajo para recibir más propina. ¿Qué es eso? Eso no se Eso hace. es mentira. Eso es verdad. un Eso es loco. mentira, eso nunca ha Y lo pasado. sabe. Doctora, Aquí lo que es está verdad. pasando es que ella es una lamebotas que llegó sí, hace no me poquito, digas. una parcera que llegó hace Ah, poquito sí. y quiere mantener Yo su no estoy trabajo. reclamando dinero Ahora, esto es lo que aquí. está Si me haces pasando. el favor, Quiere no me mantener su respetes. trabajo. Ella está quiere haciendo mantener su eso. trabajo, Momento, ok, y hace un lo que momento. sea para ella Tú me mantener trajiste dinero. evidencia de esto que me estás Exacto. diciendo. 2020, O sea, la cámara, el imágenes, teléfono, cosas para yo hello. verlo con mis doctora. ojos. No, pero Porque yo déjame soy una de las explicarte, que trabaja- tu testimonio es bien comprometido, tú eres empleada de ella. O sea, ok, vamos a ver, doctora. ¿Por qué la gente es tan fresca con la gente pequeñita? Yo estoy aquí aguantándome las ganas que tengo de ir a abrazarlo o de cargarlo. Yo tengo ganas de cargarlo. ¿Por qué? Doctora, porque yo creo que vemos en él el reflejo de un niño y cuando vemos o estamos alrededor de los niños, pues entonces nos sale como ese lado maternal de querer jugar y cuando lo vemos a él o a estas personas que tienen un tamaño pequeño, pues hay veces los asociamos con niños y por eso hay veces nos cuesta trabajo entender que estas son personas adultas y que merecen también que los tratemos con el respeto y que le demos su espacio y su límite. Doctora, la fobia que tiene la hermana de este señor, ¿tiene nombre?
Gente que Bueno. le tiene miedo a la gente pequeña. Eso se considera, el nombre es el lollipopkildofobia. Oye, para allá. Ajá. Pero en realidad yo lo consideraría como una fobia simple bajo el diagnóstico del DSM-5, que es el libro que utilizamos para diagnosticar a los diagnosticar pacientes. los- Correcto. Y es una fobia irracional Ok. que se desarrolla, bueno, Sabrá Dios por qué. sí, por diferentes motivos, por Ok. diferentes motivos. Decisión del caso. Este caso para mí se resuelve en base al contrato, porque la evidencia realmente ha sido toda oral, o sea, todo lo que reclama, alegan, pues no sé, lo que dice él, lo que dice ella, pero en base a lo que pasa en el contrato y el testimonio de ellos me ayuda a mí en su totalidad a resolver este caso. Es bien sencillo. El contrato dice: el bailarín ha de recibir protección. Punto. El bailarín ha de recibir protección. Y por la misma admisión de la demandada, no hubo tal protección. Y hubo una acción de parte de él a los 6 meses de vigencia del contrato de decir: no quiero continuar porque no tengo la protección contratada. Por ende, Doctora, él gana, ella pierde, $20,000 y contrato nulo. He dicho, caso cerrado. Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Sebastián empieza, en vez de apoyarnos más, a retraerse, empieza a llegar a la casa tarde con el cuento de que está en el gimnasio, etc.